acompaña Mariana Maggio, para muchos de ustedes una colega conocida y querida, para mí particularmente también. Hoy sacábamos las cuentas, nos conocemos hace más o menos 25 años. No, un poquito menos, me parece. Sí, con él. Está prohibido hacer los cálculos de edad. Bueno, Mariana es profesora en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Dirige la maestría en tecnología educativa de esa facultad, de esa universidad, y es adjunta de la cátedra de tecnología educativa en la que se formó con muchos de los colegas acá presentes y en donde formó a muchos de los colegas acá presentes, entre otros a mí misma. Bueno, así que la idea de este espacio, teniendo en cuenta el día, el horario y demás, les agradecemos que se hayan quedado, vimos el auditorio lleno, es que Mariana vaya presentando algunas ideas y conceptos generadores que nos parecen potentes para este encuentro y ir comentando y viendo qué va pasando con eso. Así que bueno, Mariana, muchas gracias por venir. Dice que tengo que explicar que la idea del sillón es nuestra, no de ella. Nosotros creemos que Mariana tiene el perfil de diva de sillón, por eso el sillón, pero la idea es copyright de la organización de ruedas. Bueno, buenas tardes, estoy contentísima de estar acá, contentísima porque es la primera vez que soy invitada, así como conferencista del seminario de rueda, de ver tanta gente querida, la cátedra, los discípulos, los maestrandos, viejos amigos, o sea que me siento completamente honrada. Quiero decir que no acepté la invitación porque esta mañana estaba comprometida en otro congreso en la ciudad de Buenos Aires y bueno, no quería llegar al último minuto con todo el riesgo que implicó desde el punto de vista de llegar por el horario, pero bueno, insistieron y ahora digo, bueno, qué suerte, qué buen momento. Quiero compartir con ustedes algunas ideas con las que estoy trabajando, con parte del equipo de investigación, de docentes de la Cátedra de Tecnología Educativa. Está acá la doctora Eva Roy, con quien compartimos este recorrido, junto con muchísima otra gente del equipo. Estoy de nuevo muy contenta de compartir este momento con ustedes. Quiero contar algunos de los temas con los que estoy trabajando, muchos tienen que ver con la experiencia de este año en la maestría en tecnología educativa que se dicta por primera vez a distancia, y la idea es que si yo digo alguna barbaridad, Débora va a parar y va a preguntar. Se va a quedar ahí, es mi amiga crítica, diría Eve. Entonces, cualquier cosa ya sabemos. Claro, peligro de gol. Quiero entonces empezar inscribiendo esta presentación en lo que fue para nosotros las discusiones que se iniciaron a mediados de la década del 80 con la recuperación de la democracia en la Universidad de Buenos Aires, donde nuestra maestra Edith Litwin creó y dirigió por tantos años el programa UBA21. Hoy está su directora actual, Claudia Lombardo, acá también, y está parte del equipo de UBA21. Y yo recuerdo el primer seminario internacional de educación a distancia. Edith planteó que en una inscripción de la modalidad en un escenario renovado, estamos exigidos a volver a pensar y a discutir algunos de los principios que habían sostenido las perspectivas de la educación a distancia desde una perspectiva clásica. Fue así que a principios de la década del 90 nos invitó a revisar muy críticamente esos principios, pensando que el desafío de la masividad que ofrecía para nosotros en ese momento la implementación del ciclo básico común de la universidad nos tenía que permitir abrir interrogantes. Y esos interrogantes para Edith en ese momento referían fundamentalmente a tres ideas. Una, la de la mediatización. Edith sostenía en ese momento que para esa definición de mediatización
donde esa era la solución a un docente y a un alumno que aparentemente no se encontraban, lo que había que confrontar, lo que había que ponerle eran múltiples modos de pensar cómo construir ese vínculo. A la idea de autonomía del alumno de la educación a distancia, Edith decía, bueno, en definitiva siempre los procesos del aprendizaje son autónomos, sin que eso vaya contra una perspectiva de, por supuesto, del aprendizaje de una perspectiva social. Y sobre todo, y hoy vuelve tanto a mi mente, ¿no? el principio del autodidactismo. Él decía, no hay autodidactismo, no hay autosuficiencia de los materiales. En estos escenarios, aun cuando los alumnos, por definición, no asistan regularmente a clase, lo que tenemos que tomar es más responsabilidad por las prácticas de la enseñanza. Y entonces, desde ahí, volver a pensar. Yo quiero sostener, para abrir esta presentación y desde una perspectiva política, que hoy, en estos escenarios en los que estamos totalmente atravesados por lo que instalan las tecnologías de la información y la comunicación, creo importante volver a pensar que hay principios que parecen tales, pero que uno puede seguir revisándolos. Y tal vez estas son oportunidades para pensar cuáles son aquellas cuestiones que tomamos como dadas y que en realidad estamos obligados a volver a pensar. En la renovación de compromisos políticos que tienen que ver de nuevo, con la retención, con la terminalidad, con el compromiso de resolver las propuestas de enseñanza con una perspectiva de muchísima riqueza. También por allá, y tiene que ver con mi propia experiencia, en la década de los 90 en el programa UBA 21, yo misma discutía una cuestión que tiene que ver con la figura del tutor. Y sostuve en esos momentos, el tutor enseña. Para mí el tutor no es un acompañante terapéutico o alguien que está controlando si participas en el foro. El tutor enseña, y cuando enseña tiene que dar cuenta de un nivel de conocimiento en todos los planos, los de su propia especialidad, pedagógicos, didácticos, tecnológicos, de muchísima profundidad. Quiero entonces dejar instalada en esta primera aproximación una cuestión que tiene que ver con un análisis que es de lo político, de lo que sigue significando la educación a distancia como apertura de oportunidades en las universidades nacionales, sobre todo en el ámbito de Rueda. Y segundo, con capturar la responsabilidad, y para mí la responsabilidad es una responsabilidad que tiene fundamentalmente con hacernos cargo de lo que es la propuesta de enseñanza y las prácticas de la enseñanza, frente a tanto discurso, ¿no? Frente a tanta cuestión de volver a pensar que la tecnología puede resolver por sí o portando una propuesta de determinadas características, lo que los docentes parece que no somos capaces de resolver. Yo creo que sí tenemos que asumir esa responsabilidad, y es una responsabilidad escrita desde una perspectiva política de lo que significa el compromiso y el trabajo de las universidades nacionales. En este sentido, creo que sí, lo que cambió, si pensamos fundamentalmente desde esos momentos para acá, las décadas que pasaron, los 25 o más años que pasaron, implican reconocer un escenario contemporáneo que tiene otros atravesamientos, ¿no? Y digo, no lo voy a explicar en este momento yo, digo, para eso nos remitimos a Castells, la era de la información, con la referencia que sea, lo que creo que estamos exigidos a reconocer es que hay unas tendencias que para mi gusto son epistemológicas y culturales, o por lo menos quiero pensar especialmente en esas dos, que tenemos que entender muy profundamente para la construcción de las propuestas que incluyen tecnología, ya sea en la educación presencial o en la educación a distancia. Cuando pienso en las tendencias epistemológicas, pienso en las formas en que las tecnologías de la información y la comunicación transforman los modos en que se construye el conocimiento en las comunidades especializadas, ¿no? Y por supuesto esos atravesamientos no son iguales si estamos pensando en conocimiento geográfico, o en conocimiento histórico, o en conocimiento matemático, pero sí creo que tenemos que entenderlos.
Y por otro lado, las tendencias desde una perspectiva cultural y pensando sobre todo en los sujetos que son nuestros alumnos, ¿no? En lo que implica para nuestros alumnos, y estaban las colegas y amigas contando las evaluaciones hechas desde las universidades en la implementación del programa Conectar Igualdad, que cuando tienen acceso a la tecnología en ambientes donde hay conectividad y sobre todo donde la conectividad es buena, pueden estar pasando, con los datos que nosotros mismos relevamos, hasta 8 horas jugando, 10 horas jugando en línea. Nosotros queremos que vengan a clase y en algunos casos tomen nota, ¿no? En la carpeta. Creo que, y bueno, el panel anterior daba cuenta de esto, creo que hay una instalación de lo que son los programas de acceso, tanto a nivel del Gobierno Nacional como el programa Conectar Igualdad, como a nivel de las jurisdicciones, como a nivel de algunas instituciones. Me acompaña acá Graciela Betancourt, de la Escuela Tomás Alva Edison, que cuando yo la conocí hace casi 10 años me dijo: estoy implementando en la escuela un programa de una computadora por niño, y todavía no habían anunciado One Laptop per Child. Cuando estuve en la Escuela Tomás Alva Edison, acá en la ciudad de Mendoza, lo primero que entendí tenía que ver con lo que entendían esos alumnos, no sé, Graciela, si de matemáticas, creeríamos que sí, pero de tecnología, cómo estaban instalados desde una perspectiva de diseño, cómo decían: nosotros no nos queremos ir de esta escuela, queremos que esta escuela abra un secundario, lo cual finalmente y afortunadamente sucedió. Creo que esto, desde la perspectiva de la enseñanza universitaria, instala una cuestión que son las generaciones que vamos a recibir, que ya estamos recibiendo en algunos casos en las universidades, que son generaciones que en la escuela secundaria se forman en un escenario que es del modelo 1 a 1, con todo lo que eso implica. Quiero, como temas que estoy trabajando en estos escenarios contemporáneos, hay uno que está como, si quieren, muy recorrido. Nosotros con el equipo de investigación lo estamos trabajando en este momento, ¿no? Esta idea de hibridación. Y yo creo que pensar en las hibridaciones a mí en este momento me tiene más pensando en las paradojas. Y quiero hacer alusión a una particularmente, porque este es un congreso organizado por una red que está profundamente vinculada con los temas de la educación a distancia. Yo creo que mientras decimos que las propuestas recorren estos caminos de hibridación, lo que vemos son propuestas de la presencialidad y propuestas de la modalidad a distancia, que todas se están hibridando de la misma manera, que es incorporando plataformas entornos virtuales de aprendizaje o plataformas. Yo diría, lo que nosotros llamamos hibridación, para mi gusto, es una sobregeneralización del uso de las plataformas. Y es una de las cuestiones que me preocupa, digo, porque creo que, entre otras cosas, nos lleva a la pérdida de identidad, hasta en su sentido político, de lo mejor de las propuestas de la educación a distancia. Estuve esta semana en Uruguay, lunes y martes, y en la Universidad de la República. Me llamaba mucho la atención, y lo planteé a los colegas de la Universidad de la República. Dicen: bueno, la propuesta es semipresencial. Cuando uno indaga y pregunta por qué semipresencial, en realidad le llaman semipresencial a la educación presencial de grado que incorpora el uso de una plataforma. Yo digo: ¿por qué incorporan el uso de la plataforma? Y no, porque no alcanzan los docentes, porque los materiales estaban desordenados y ahora están muy ordenados en la plataforma. Entonces hay un sentido que es un sentido casi de venir a arreglar algo que está mal. Y yo digo, la paradoja es que se arregle con algo que se denomina semi, cuando debería ser algo de riqueza. Creo que tenemos que hacer un análisis muy serio de lo que está sucediendo en estas implementaciones que pueden parecer interesantes, pero que creo que en algunos casos están dando lugar a la profundización de algunas paradojas que yo las miraría por lo menos con preocupación. Me gustaría que amplíes en esta línea, porque un desarrollito, porque me parece que buena parte de lo que se vio en los talleres de intercambio de estos días refería fuertemente a ver, nosotros los otros días decíamos que
en un continuo entre la educación a distancia, digamos, implementada desde el nivel central de la institución, en la que plantea programas de educación a distancia completos. Programas de educación a distancia, en muchos casos ellos mismos semipresenciales, en la vieja semipresencialidad, una educación a distancia con buenos encuentros presenciales ubicados estratégicamente. A instituciones que vienen haciendo sus primeros esfuerzos, que ellos mismos denominan en educación a distancia. Esto me parece interesante. Las instituciones se sientan representadas por la educación a distancia como potencialidad y que es más vale un digamos, bottom-up, en la que docentes, los que algunos llamaban los llaneros solitarios, van haciendo esfuerzos desde sus cátedras y demás, en algunos casos vinculados con la necesidad, podríamos decir, de solucionar problemas genuinos de enseñanza en las que ven algunos fracasos o algunas cosas que no les gustan. Y creo que esa es la línea mayoritaria y a partir de las cuales las instituciones retoman y generan propuestas más articuladas, donde la educación a distancia vuelve a pensarse. ¿Qué te parece? Sí, yo pienso, a ver, Débora, y a los efectos también de seguir interrogándonos, ¿no? Creo que hay una parte donde generan mejores articulaciones, pero cuando la mejor articulación tiene que ver con la organización del material, es de muy bajo valor en términos de la propuesta didáctica y en términos cognitivos. Entonces, yo diría ahí que lo que me preocupa es que la búsqueda de enriquecimiento tenga que ver con un lugar que por definición es pobre. Entonces, estamos llamándole como de la modalidad, cuando en realidad es una incorporación de tecnología, es una tecnología que debería pensarse para el enriquecimiento y desde el punto de vista de la implementación de la plataforma se convierte en un corset porque sus funcionalidades son muy acotadas. Entonces, estamos luchando contra eso. Déjame avanzar y después no hay datos. No. Digo que si pudiéramos sacar como una nota para que tomemos nota todos es volver a pensar ante la incorporación de tecnologías, ¿por qué las estamos incorporando? Y volver a redefinir si esa era la mejor solución o quizás otra. O no. Tal cual. Bueno, avanzo y quiero plantear, lo tomaba Adela, lo tomaba Gabriela, quiero tomar, bueno, de nuevo, ¿no? ¿Qué está pasando con las prácticas en los escenarios que denomino de alta disposición tecnológica? Esta es una escuela de Río Grande, Tierra del Fuego, la foto la tomó la directora, que es una amiga mía de la Escuela Normal de Quilmes, Laura Martínez Perín, la publicó en Facebook, y lo que se ve ahí es a los alumnos en el recreo, todos juntitos en la escalera, conectados, ¿no? Están ahí todos, ustedes ya se dieron cuenta por qué, porque ahí es donde hay wifi. Sí. Entonces, bueno, esto también como para seguir pensando qué oportunidad crea y si es una oportunidad que estamos capturando desde el punto de vista del enriquecimiento. Esta es otra, un tuit. Cuenta la leyenda que hay una generación de estudiantes que hizo los trabajos prácticos de física en lugar de copiarlos de años anteriores. ¡Qué locura! Los alumnos están haciendo sus propios repositorios. Y están haciendo sus propios repositorios, no de las evaluaciones de hoy para los alumnos de la otra división que la tienen a las que se lo van a tomar mañana. Para los del año que viene, hacen trabajos preventivos. Yo digo, qué bárbaro, nunca se vio una generación de alumnos tan solidaria. Creo que esto va por el lado de algunos de los temas que tiene que plantear, que es de nuevo, qué pasa con los repositorios, qué pasa con aquello que reifica y qué pasa con aquello que los alumnos ya saben que está ahí, si no está ahí ellos lo van a poner ahí en términos de construcciones que van a plantear. Esta es otra que tiene que ver con mi hijo Francisco, el día que terminaban las vacaciones de invierno. Mamá, ¿dónde están las pinturitas? Y yo, las pinturitas. Entonces, bueno, aparecieron las pinturitas y yo lo veo que abre semejante máquina y se pone a pintar el mapa que en realidad lo estaba copiando. Y yo, ¿qué estás haciendo? Me dice la tarea de geografía, que es el mapa que tengo que hacer de clima. Y me dice, lo estoy copiando, Andy ya lo hizo. Entonces me muestra que en el grupo de Facebook, Andy
que además puso, el bueno de Andy ya hizo la tarea. Entonces, Francisco se dedicó 2 horas a copiarlo. Creo que acá hay un tema, a ver, esto también son los escenarios de alta disposición tecnológica. Por supuesto que el problema no es Andy, Francisco, el problema es la tarea, como está concebida. Y ahí me parece que es donde nosotros tenemos que empezar en serio a pensar, ya no cómo enriquecer, sino cómo reconcebir, que es la idea con la que estoy trabajando, reconcebir las prácticas de la enseñanza. Habida cuenta de esto con nosotros, así nosotros sucede, está sucediendo. Las horas donde los alumnos están más conectados, sobre todo en centros urbanos y donde hay conectividad en las casas, es a partir de las 10 de la noche, ¿sí? El otro día me comentaba un colega de Uruguay que tienen analizado ahí 2 escenarios, quién tiene y quién sabe. Digo, está bárbaro, porque es la mejor expresión que yo he visto en todos estos años de carrera en el campo de la tecnología educativa, de la zona de desajuste óptimo. El tema es si nosotros estamos capturando eso, que son los chicos que a las 10 de la noche, 11 de la noche, se empiezan a explicar entre sí, lo cual es muy bueno y sería muy bueno capturarlo, pero tenemos que entenderlo y capturarlo, ¿no? Y si no se explican entre sí, bueno, ya saben, van a Khan Academy, que también les explica. Eso también es otro de los fenómenos de esta era, ¿no? Bueno, ahí. Mientras tanto, sí hay construcción en serio de conocimiento en el marco de las redes, ¿no? Yo estaba muy preocupada porque no podía venir, no podía estar acá desde ayer. Pero la realidad es que a determinada hora supe lo que estaba diciendo Dolores, ahí estaban, seguí toda la tarde y hoy durante el día el hashtag Rueda, pude ver los debates, la pude ver a Gisela que intercambiaba con no sé quién, los guiones, las metáforas, la pregunta de Gisela sobre las metáforas. Fíjense, no estuve, pero todo este movimiento de construcción estuvo totalmente posible de ser entendido a través de las redes sociales. Y eso pasa hoy en relación con este seminario, pero pasa hoy en general, con todos los congresos que se están haciendo en la región probablemente al mismo tiempo. Hay una posibilidad de acceso a la construcción de conocimiento que no es la de la tarea que hizo el bueno de Andy, que tiene que ver en serio con construcciones de las comunidades que están debatiendo temas, que están ayornándose, que están buscando nuevos interrogantes de investigación, que están ahí, que están en ese espacio, con todo lo que esto implica. A ver, por si no se entiende, no están las plataformas, está en este espacio, ¿sí? Y que es totalmente intenso y genuino desde el punto de vista de cómo se construye el conocimiento socialmente. Y entonces me parece que estas son las cosas a las que deberíamos abocarnos a pensar junto con el análisis de esas cosas que están sucediendo con nuestros alumnos. No, pero ya leí como 14. Creo entonces que hay dimensiones de análisis de la cultura contemporánea que revisten mucho interés en esas 2 cuestiones, ¿no? Epistemológico y cultural, con todo lo que implican en ambas versiones. Y creo que hay algunas en las que por lo menos estoy eligiendo... ¿La podrán pasar desde ahí? Ahí. Hay algunas en las que estoy eligiendo concentrarme porque me parece que revisten más interés a la hora de pensar construcciones pedagógicas de esa complejidad, que capturen la oportunidad que traen los escenarios de alta disposición tecnológica para pensar en construcciones desde la perspectiva de las prácticas de la enseñanza, que tengan esos niveles de complejidad y que atrapen y que hagan que los chicos quieran estar así en la computadora, quieran venir corriendo a clase si es presencial, que alimenten el deseo de saber. Estoy tomando fundamentalmente 3 para el análisis. Bueno, la noción de inteligencia colectiva, recuperada desde Levi, pero que nos interesa en términos de lo que se puede construir con otros. La idea de inmersión, que la tomo fundamentalmente del trabajo de Frank Rose, del arte de la inmersión. La inmersión tiene que ver
con fenómenos de la cultura contemporánea que no son clases, mal que me pese. Son, por ejemplo, algunas series de televisión, como Lost. ¿Sí? Lost dio lugar a un fenómeno de comunidades de fans, diría Jenkins, en Internet, que hizo que hubiera millones de personas construyendo conocimiento, pero construyendo conocimiento porque había preguntas abiertas para las que nadie tenía la respuesta. Así como hay una Wikipedia, no solo hay un enorme desarrollo de Lost en Wikipedia, hay una Lostpedia, hay una Lost University, hay libros acerca de la filosofía de Lost. Y lo que importa, en realidad, es esas comunidades grandísimas, enormes, de millones de personas convocadas a pensar, porque había interrogantes para los cuales nadie conocía la respuesta. Digo, si fuéramos capaces de pensar en algunos movimientos de este tipo, si estos escenarios sirvieran para pensar en construcciones que son capaces de sostener la inteligencia colectiva, pero a partir de esos motores, creo que estaríamos como avanzando sobre esa idea de reconcebir. Hace 2 semanas los millones de personas estaban tratando de entender cuál iba a ser la conclusión de Breaking Bad. 10 millones de televidentes, pero 10 millones de televidentes que no comparan con los cientos de millones de personas interactuando en Twitter. Breaking Bad era trend topic en Argentina 15 días antes de que saliera el último capítulo. De nuevo, ¿qué podríamos tomar de esto para volver a pensar en términos de las prácticas de la enseñanza? Evidentemente hay una dimensión, yo sé que ella se estuvo tomando desde ayer, hay una dimensión de esto que tiene que ver con la producción y que tiene que ver también con esas nuevas formas del activismo político. Entonces creo que esto puede ser reconstruido, recapturado como construcción desde las propuestas que generamos en términos de prácticas de la enseñanza. Les quiero mostrar cómo lo estoy pensando. Muy bien. Si quieres charlamos mientras tomas el agüita. No, lo que me parece, sí voy a decir algo, ya me dan la palabra, es tentador. Preguntarte porque esta idea de la inteligencia colectiva y esta idea de que efectivamente nadie produce en solitario, sino que... que nadie produce en solitario, sino que se produce socialmente y ahí aparece la riqueza. Impacta en la totalidad del pensamiento más obvio sobre la educación, que piensa a un joven aprendiendo, a un joven siendo evaluado y a un joven haciendo su propio recorrido y trayecto educativo. Entonces se interpela desde la base. Yo, a ver, en la interpelación, a mí lo que me viene, Débora, tiene que ver con pensar desde dónde encaramos las prácticas de la enseñanza, ¿sí? Y esa es la idea con la que estamos trabajando y que trabajamos este año en la materia. Parte del equipo docente en la materia también está acá, y entonces creo que lo que muestra es que también esto también amerita el trabajo de un movimiento en términos de docentes, ¿no? Hoy decía lo de Llanero Solitario, me preocupa como idea, creo que estos también son trabajos de colectivos. En este sentido, la búsqueda que estamos planteando de recapturar esos fenómenos de la cultura contemporánea tiene que ver por lo menos con 4 aspectos. El primero está referido a construir motores curriculares. Esos fenómenos que interrogan desde interrogantes tan amplios, pero a la vez tan profundos y abiertos, creo que nos pueden permitir pensar unas interpretaciones curriculares que nos lleven a ubicar en preguntas que sostienen esa construcción intensa. Y digo, esto no pasa cuando uno tiene que enseñar 400 temas al año. Y no pasa cuando tiene que enseñar 40 tampoco. ¿Sí? Casi me arriesgaría a decir que 14 tampoco. Creo que acá, recuperando las ideas de los psicólogos cognitivos, de Perkins, de Gardner, creo que ahí realmente estamos exigidos a hacer revisiones que vayan a lo central. En nuestro caso, por ejemplo, en el grado de la materia de tecnología educativa,
este año ese motor narrativo tiene que ver con la implementación del modelo 1 a 1. Y en las discusiones acerca del programa, ¿no? Nos preguntamos, bueno, ¿y radio educativa? Y bueno, radio educativa es hoy un tema de un capítulo que es historia de la tecnología educativa. Y no quiero decir con esto que no haya experiencias valiosísimas de radio educativa que podrían ser recuperadas como motor, pero que no pueden estar todos los motores funcionando todo el tiempo y todos juntos. Entonces, pensar en esos motores que son los que traccionan esa construcción de grandes temas que tienen que ver con algunas áreas de conocimiento. La segunda tiene que ver con esta idea de inteligencia colectiva y la posibilidad de hacer producciones colectivas, pero con un corte que le llamo de articulaciones funcionales. Y articulaciones funcionales tiene que ver con pensar el trabajo escolar o el trabajo en la cátedra, que puede ser la cátedra presencial o la cátedra a distancia, en relación con otras organizaciones de la sociedad, con otras escuelas, con organizaciones no gubernamentales, con otras universidades, con el sector privado, con los institutos de investigación, pero con algo que pone el trabajo de construcción por fuera en una relación de construcción de sentido diferente. En nuestro caso, si tomo el ejemplo de nuevo de tecnología educativa, son los alumnos trabajando en las escuelas que implementan el modelo 1 a 1, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires es el Proyecto Sarmiento. Hoy los alumnos, 4 meses después de haber terminado la materia, estaban en la escuela profundizando una intervención que hicieron en el marco de la materia. Para mí esas son articulaciones funcionales, articulaciones que nos llevan a pensar que el trabajo educativo cobra sentido cuando va más allá del rito de tener que seguir avanzando a través de una evaluación. En este sentido estamos pensando en intervenciones comunitarias, ¿no? Y ahí la idea de inmersión, la contracara de esa idea de inmersión de Frank Rose, la estoy tomando directamente desde Freire en Pedagogía del Oprimido. Freire dice que la emersión es la contracara de la inmersión, y la emersión es aquella que viene para resolver esos problemas que transforman la vida de una comunidad. Entonces, de nuevo, si pienso en los tecnólogos educativos que estamos formando, que están en la escuela y que en esa escuela pueden generar con los docentes un proyecto que implica, por ejemplo, no sé, construir una red social para la escuela, entonces eso cobra un sentido que no es el tecnólogo educativo que hace como que aprende la materia porque viene y recita el final o porque escribe una monografía o un ensayo, sino que el valor de su construcción se prueba en ese escenario que es el escenario de trabajo con una escuela en la realidad. Y lo que sostengo, y tal vez si quieren el punto más controvertido de estas categorías, retomando fundamentalmente a Gardner, es que si hiciéramos ese tipo de trabajos no haría falta evaluar, porque tendríamos la certeza de que los alumnos están aprendiendo lo que tienen que aprender. Entonces pensar en una evaluación más psicológica, diría Gardner, que ocurre cuando tiene que ocurrir y que en realidad nos permite seguir haciendo revisiones de nuestra propia práctica de la enseñanza. Este escenario puesto, este marco puesto en términos de los problemas de la modalidad, para nosotros este año tuvo que ver, como les decía, con la implementación de la maestría en tecnología educativa, que por primera vez se implementa a distancia. Hay maestrandos, está, bueno, parte del equipo, Eve Roy, que es miembro de la comisión de maestría, Marilina Lipsman, Karina León, Graciela Carbone, Susana Muraro, y está la tecnóloga educativa de la maestría filmando, Melina Masnata, que no la veo porque está tapada por el dispositivo. Esto nos llevó a hacer un recorrido de qué sentido tenía esto para nosotros hoy en volver a pensar la modalidad. Y lo que quiero decir es que como una de las primeras definiciones, y cuando Melina me decía tenemos que buscar una identidad que tenga que ver con todas las imágenes de la maestría, elegimos, con un poco de crítica de parte de algunas colegas, esta foto que es la
Es una foto de un aula de la Facultad de Filosofía y Letras, para los que lo conocen, Juan 480, en el barrio de Flores, que elegimos como imagen de esa maestría a distancia, pero esa imagen, el aula vacía, el aula vacía. Toda la maestría está montada sobre una plataforma con la que todos los días nos preguntamos cómo hacemos para expandirla. Melina se pregunta cómo hacer para expandirla. Tiene esta imagen, y esta imagen nos recuerda desde la perspectiva política que nuestra obligación y nuestro desafío es encarnarla, es lograr que esto tenga un sentido, que sea un sentido absolutamente de enseñanza poderosa en relación con lo que allí sucede. Quiero mostrar rápidamente algunas cosas que tienen que ver con la propuesta. Una de las primeras definiciones que tomamos fue bueno, los profesores a cargo de los seminarios están a cargo de los seminarios y por supuesto están a cargo de las tutorías, otra discusión. Y si ahí tenemos 80 alumnos, si tuviéramos 8.000 también, hay que buscándole un sentido que tiene que ver cómo hacemos explotar ahí la construcción de conocimiento. Siento que muchas veces cuando decimos, bueno, pero no hace falta un tutor cada tantos alumnos, creo que nos estamos haciendo esa pregunta porque estamos pensando exclusivamente en la atención de los foros. Y no puede ser que la modalidad hoy tenga que ver en términos de sus búsquedas con ese repositorio que hablábamos antes, que sucede en la presencial y en la distancia, y en la atención de los foros porque no vemos a los alumnos, porque no asisten regularmente a clase. Entonces, creo que lo que hay que pensar son propuestas complejas que puedan ser atendidas por los profesores con las características del grupo que sea. Y una de las primeras cuestiones que nos llevó a pensar esto era la necesidad de recuperar la imagen, la voz de los docentes a través de videos e ir haciendo videos que son sucesivas reconstrucciones en los que aparecen los docentes y aparecen los alumnos, ¿no? Y acá quiero contar la primera actividad del seminario que yo dicto, que es el del campo de la tecnología educativa, que tuvo que ver con toda una semana, 10 días de trabajo en un grupo de Facebook donde los alumnos eligieron presentarse a través de una imagen. Y esas imágenes a veces, fue muy interesante verlas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, había muchos jóvenes que ponían la imagen del día que les daban el título. No había ninguno de los viejos que pusiera la imagen clara. En algunos casos eligieron representarse a través de los grupos en los que participan, de los proyectos que lideran, de metáforas, había obras plásticas. Eso nos dio lugar a todo un trabajo de categorización. Hay una producción con esto que se llama Nosotros, y nosotros es quienes somos, qué marcas tiene nuestra historia y sabemos por qué, ¿no? Sabemos por qué refiere a las imágenes que dan cuenta del trabajo fundamentalmente en relación con los jóvenes, que en algunos casos son los hijos y que en otros casos son los alumnos. Cuando terminó esa semana, los alumnos decían, somos un grupo. Y no sé, era una semana de trabajo en la virtualidad, donde nadie se había visto con nadie. Esa construcción, y de nuevo tiene que ver con la propuesta, dio lugar a la construcción, para mi gusto, en un tiempo muy corto, a la vez que muy intenso, de una construcción de subjetividad colectiva. ¿Me pasarías? El trabajo sigue, y ya dejo, pero para mostrar el tipo de búsqueda que estamos haciendo, el trabajo siguió en la semana siguiente con los alumnos recogiendo. Cada uno tuvo una misión, en algunos casos, bueno, protestaron muchos, que era ir a tomar un testimonio de un especialista en tecnología educativa, o de un profesor que trabajara con tecnología, o de un alumno que estuviera participando de una producción con tecnología. Esto dio lugar a que recogiéramos en una semana, 2 semanas, 75 testimonios donde hay muchísimos especialistas, algunos están sentados acá, que daban cuenta de una aproximación a definiciones de la tecnología educativa. Esto se convirtió en una playlist, y digo, más allá de nuevo del trabajo didáctico, es una playlist
en YouTube de la maestría en tecnología educativa, que implica que hay una producción original de 75 testimonios que son el punto de arranque para pensar las problemáticas del campo. Eso enriquece no solo el trabajo pedagógico, eso de nuevo, eso es en términos de lo que significa la construcción de la comunidad. Yo creo que, de nuevo, son definiciones que tienen que ver con la propuesta. Esto no sucede espontáneamente porque la gente accede a la tecnología. Estas son definiciones que tenemos que tomar con los equipos como parte del trabajo que hacemos en reconcebir las propuestas. Y lo insisto sobre este punto, esto en los límites acotados de la plataforma, que nos genera, bueno, muchos límites y que creo que cada vez que logramos integrarla con redes sociales o con otros entornos o con estas plataformas estamos sacando una enorme ventaja. Sí, un segundo de interrumpirte, que me parece que también una potencia, esto no vinculado con cómo repensarlo en el contexto de las redes sociales y de la producción colectiva del conocimiento, la ventaja ineludible que tiene la virtualidad es el tema de que la enseñanza y el aprendizaje suceden en un lapso mayor de tiempo, en términos de que se comparte más tiempo, y también permitiría abrirse y repensar. Mientras vos mostrabas la imagen de la entrevista a Melina Furman ya se enteró porque le sacaron foto y le mandaron un WhatsApp contándole, con lo cual eventualmente podríamos tener acá a Melina diciendo, ay, gracias, si me quieren hacer alguna pregunta. Esa potencia es inaudita y me parece que por ahí hay que explotarlo. Yo digo, volviendo a la presencialidad, ¿no? Tuvimos este año una experiencia con el parcial de Fundamentos de Tecnología Educativa que tuvo 3 componentes. El primero fue retomar una idea que es la de las Ciudad de las Ideas, es un formato, Ciudad de las Ideas, y trabajamos con un concepto en la primera parte del parcial que era diseñar una escuela que inspira. Y eso tuvo que ver con recuperar algunas nociones del marco teórico y armar un marco que tuviera que ver con una escuela que inspira. La segunda parte del parcial fue una hackathon donde con otro compañero los alumnos generaban un dispositivo tecnológico para la escuela que inspira. Y la tercera parte del parcial tuvo que ver con 3 intervenciones a través de Twitter. La primera era una idea que define la escuela que inspira, la segunda era una condición de viabilidad de la escuela que inspira, y la tercera era una reflexión sobre el parcial. O sea, el parcial termina con 3 intervenciones que son a través de Twitter. Para cuando el parcial terminó, concluyeron las 3 horas, los alumnos estaban intercambiando con gente de todo el país que le decía, vengan a ver mi escuela, yo estoy escribiendo de tal provincia y tal escuela hace tal cosa. Entonces, de nuevo, eso no es el parcial para que te pongamos una nota, aunque el parcial para que te pongamos una nota puede ser lo más sofisticado. Esto es una producción de los alumnos que en un momento determinado tienen la preparación para generar una construcción que se va fuera del parcial y que se va de nuevo a través de las redes sociales, ¿no? Esto lo trabajamos con el hashtag parcial que inspira y bueno, digo, es muy difícil de sostener, se sostiene con un equipo de 10 docentes adscritos que están todos entre otras cosas ayudando a tuitear cuando había algún problema de límites o teníamos problemas con la red, etcétera, etcétera, porque todo esto es en la infraestructura de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero sí, Débora, exactamente en ese sentido, exactamente en ese sentido. Y acá quiero de alguna manera reorganizar estas ideas que tienen que ver fundamentalmente con esta experiencia en la maestría en tecnología educativa, que es para mí el lugar hoy de experimentación, dicho no en el sentido de diseño experimental, sino en el sentido de la creación en el que estamos trabajando. La primera tiene que ver con nosotros, con la posibilidad de pensar que es posible construir una subjetividad colectiva en línea, pero que eso es parte del diseño de la propuesta. Eso es parte del diseño de la propuesta. Ese nosotros se configura en una semana cuando hay una propuesta que viene por ese lado. La idea de inserción ya la tomé, una idea de inspiración freiriana, tiene que ver con que lo que se hace tenga sentido en relación con el afuera de la tarea escolar.
Una que tiene que ver con, una que es probablemente un poco controvertida, hablando de los problemas de la modalidad, pero está recuperada de mi construcción de enseñanza poderosa, y tiene que ver con esa originalidad del tiempo presente. Yo creo que las propuestas son poderosas cuando se construyen y se reconstruyen en el tiempo presente. Creo que cuando las propuestas se hacen hoy, cuando se le quiere seguir sacando el jugo hasta dentro de 3 años, aun cuando sea bien intencionadamente, eso no da lugar a una construcción ni de potencia ni de relevancia en términos pedagógicos. Creo que esa oportunidad inaudita, como dijiste, implica que nosotros también revisemos nuestros modos de pensar las construcciones, y esas construcciones pedagógicas tienen que ser en tiempo presente. Y acá quiero hacer un señalamiento que para mí es probablemente el más importante en el armado de esta presentación, que atraviesa todo lo dicho hasta acá. Y tiene que ver con que creo que el mejor lugar para hacer esto son los equipos de educación a distancia de las universidades, cuando hablamos de las universidades, porque son los que hace muchísimos años que vienen lidiando con los temas de tecnología, que estoy viendo a la gente que tantos años hizo experiencia en términos de preguntarse las preguntas que nos hicimos en su momento para los materiales impresos, para la radio, para la televisión, creo que hay que reconstruirlas, pero creo que hay una oportunidad enorme de hacerlo en los programas, con los equipos de la gente que viene trabajando desde hace muchos años en los programas de educación a distancia, o en los departamentos de tecnología educativa, en las asesorías pedagógicas, o en el caso nuestro hoy de la universidad en CITEP, que es el Centro de Innovación para Tecnología Educativa, Tecnología de la Universidad. Pero creo que hay que ir a buscar esos lugares donde la gente se formó para pensar propuestas y prácticas de la enseñanza atravesadas con tecnología, pensando que hoy la tecnología nos exige a cada hora a revisar esas aproximaciones. Hay una idea, probablemente sea la más inmadura en esta reconstrucción, que tiene que ver con la del docente corpóreo. A diferencia de nuestras experiencias en la educación a distancia a lo largo de las últimas décadas, y volviendo a interpelar esa idea de mediatización, creo que hoy, con la fuerza fundamentalmente de las tecnologías, lo que podemos es volver a tener al profesor, casi les diría, corporizado en las propuestas de la modalidad. Eso quiere decir, en línea, por ejemplo, nosotros estamos haciendo experiencias fundamentalmente con TweetCamps, y para cuando termina la TweetCamp, los alumnos dicen: me di cuenta que te emocionabas. Y sí, me emocionaba. Y eso tiene que ver, casi les diría, con algo que en algunas ocasiones cuesta que pase en la presencialidad. Creo que tenemos que poder pensar el docente que vuelve a ser cuerpo, ¿no? Y Meli estuvo presentando sus ideas respecto a este tema, un docente que vuelve a ser cuerpo en términos de las oportunidades que ofrecen algunos recursos. La creación como motor, de nuevo, creo que esto tiene que ver con la búsqueda. Creo que si hacemos lo mismo que hacíamos el año pasado, estamos equivocados. Creo que hoy lo inaudito de la oportunidad nos exige reinventar. Y reinventar en algunos casos es tomar mucho riesgo y poder controlarlo, pero cuando vos decís, bueno, si tienen que ir todos a hacer un video en YouTube con un testimonio de un especialista, bueno, hay que lidiar después con eso, y después hay que darle sentido, y después hay que reconstruirlo, categorizarlo y construirlo en un nuevo documento que habla socialmente de las múltiples voces, pero eso en ningún sentido es un experimento, ¿no? Y reconstruir. Reconstruir quiere decir eso, capturar los 75 testimonios y hacer con eso una construcción de nuevo tipo. Eso exige que el docente, acá sí que no es el equipo pedagógico de tecnólogos educativos, el docente, en un trabajo, si quieren, muy articulado con los tecnólogos educativos, o con los diseñadores, o con los programadores, o con quien sea, tenga la oportunidad de inventar propuestas para las prácticas de la enseñanza. Esto
Digo, acá, no, el anterior. Esto para mí se reconstruye también en dos imágenes, ¿no? El aula vacía, que puede ser el aula de la presencial o de la modalidad de distancia. Muchas veces en la presencial, ustedes saben, los alumnos hacen que están, pero están tuiteando, ¿sí? O están mandando mensajes de texto, o están, vaya haciendo y lo que necesitamos es, me parece, como planteaba, volver a reencarnar. Y este encarnar hoy tiene que ser tanto en la presencial como en la distancia, con las múltiples oportunidades que ofrecen ambas y sus potenciales entrecruzamientos. Ahora sí, si me ponen la otra diapositiva. Creo que esto se puede volver a mirar pensando como en un eje verde virtuoso, ¿no? Que tiene que ver con transformar, y ese transformar tiene que ver con transformar las comunidades en las que los alumnos viven, creo que tiene que ver con crear, creo que tiene que ver con ir por la vanguardia, y eso también incluye la vanguardia tecnológica, ¿no? Esta semana me decían, en Montevideo, cuando viniste hace 2 años, estabas insistiendo con el tema de Twitter, y realmente hoy estamos como capturando lo que estabas diciendo hace 2 años. No es el caso de Iliana, que ni bien nos conocimos hace 2 meses, me miró y empezó a tuitear lo que decía, con lo cual esa es otra aproximación, ¿me entendían el año? Creo que siempre tenemos, parte de este recorrido tiene que ver con poder reconocer las tendencias antes de que se constituyan en tales, ¿no? Y pensar más esos recorridos de experimentación más por el lado de lo que son las vanguardias tecnológicas. Hoy, si les dijera lo que tiene que ver con nuestro trabajo en la maestría y en el grado, creo que el año que viene va a ser un año de, agárrense en la última fila, de microvideos. No sé qué vamos a hacer con los microvideos, pero creo que estamos obligados a pensar en términos de microvideos. ¿Por qué? Porque ahí se está empezando a armar una tendencia. Y entonces, si se está empezando a armar una tendencia, nosotros tenemos que entender qué fuerza puede llegar a tener esto desde una perspectiva para el trabajo pedagógico. Y bueno, la idea de emersión que cobra sentido de nuevo en relación con la sociedad. ¿Querés decir algo? Pensaba que articula perfecto con una idea que planteó ayer Dolores, que era la de recuperar un docente muy sabio y muy experto. Creo que esto que vos estás diciendo es fundamental. El único que puede entender cuál es el aspecto genuino para generar a partir de ahí una experiencia rica de enseñanza es un docente que sepa mucho de lo que sabe, de lo que tiene que saber, de lo que enseña. Creo que también Dolores lo dijo, y que tenga la experiencia cultural de ser un usuario muy avesado de la tecnología, ¿sí? Y esto no tiene que ver con que sepa montar un foro, casi le diría no me interesa que sepa montar un foro, pero que sí tenga una experiencia de inmersión cultural en términos de la tecnología. Pero además, el que sepa cuál es la pregunta que vale la pena. Es eso. Creo que, fíjense, casi elijo esto para cerrar como esta reconstrucción de las categorías de análisis, pensando que hay un recorrido verde virtuoso y hay uno blanco que no lo es. Y creo que tenemos que interrogarnos muy seriamente sobre el blanco que no lo es. Creo que hay una minoría que se arriesga por el verde, y lo que tenemos que lograr es que haya una mayoría que se arriesga por el verde. Y de nuevo, creo que ahí los programas, los equipos montados adentro de las universidades pueden ayudar a ese transitar por el verde, que puede ser este verde u otro verde, lo que tiene que ver con animarse a reconcebir, buscando realmente unas propuestas que exploten desde el punto de vista de la educación. Y ahí sí, si me pasa, quiero cerrar con otra imagen que también es de conectar igualdad, en este caso, la anterior. No.
Es una imagen que subió el grupo de Conectar Igualdad de la provincia de Misiones al Facebook de Conectar Igualdad de la provincia de Misiones. Creo que hay un punto donde la tecnología hoy viene desde el punto de vista de las iniciativas gubernamentales a cumplir un lugar fundamental, que es garantizar la inclusión digital como derecho. Esto es un hito histórico, pero lo que sigue es que ese alumno, que es un alumno de Conectar Igualdad y que por eso tiene la máquina y seguramente está acompañando a su papá o a su mamá en el tiempo de trabajo o a sus hermanos mayores, pueda terminar la escuela primaria y pueda terminar la escuela secundaria y pueda terminar la universidad, que tenga todas las oportunidades que se merecen, que son iguales a las de todos los niños y jóvenes de la Argentina. Entonces, creo que cada vez va a haber más acceso a dispositivos y creo que va a haber cada vez mejor conectividad, pero que nosotros tenemos que poder pensar desde la presencial, desde la distancia, cómo hacer propuestas que capturen esto para que esto signifique realmente una inclusión plena desde una perspectiva social y cultural. Ese es nuestro desafío y ese es nuestro trabajo. Gracias.